Luis Martínez Uribe. Luis trabaja actualmente como científico de datos en la biblioteca de la Fundación Juan Marc, a cargo de la organización y explotación de conocimiento digital generado y gestionado por los departamentos de arte, música y conferencias. Luis es licenciado en matemáticas por la Universidad Complutense de Madrid y tiene estudios de posgrado en sistemas de la información por la Universidad de Londres. Ha trabajado durante más de 10 años en la creación de infraestructuras de datos de investigación, dando apoyo a investigadores en la búsqueda, uso y publicación de datos en la London School of Economics, la Universidad de Oxford, el Instituto Juan Marc y el Australian National Data Service. Luis, todo tuyo. Gracias, Manuela. ¿Se me oye? Sí. Y gracias a todos por volver después de la comida. Primero de todo, agradecer la invitación para venir a hablaros sobre datos de investigación. Tengo un montón de información, hay un montón de diapositivas que tengo, así que voy a intentar hacerlo sin que sea demasiado rápido, pero en cualquier momento, cualquier pregunta que tengáis podéis interrumpirme. Entonces voy a hacer una breve introducción a los datos en general, voy a intentar definir qué son los datos de investigación, vamos a ver por qué se necesitan gestionar de una manera adecuada, para después ver una parte que es la menos teórica y que es un poquito más práctica, donde voy a presentaros los retos que como investigadores vais a tener con vuestros datos y os voy a proponer algunas herramientas que podéis utilizar para ir haciendo para ir resolviendo esos retos. Creo que para nuevos investigadores el ser capaces de trabajar con datos es como uno de esos skills que os van a venir muy bien, ¿no? Es como ahora mismo el saber hablar inglés viene bien para cualquier profesión. Bueno, pues el saber trabajar con datos os va a venir muy bien tanto en el mundo académico como si os cambiáis al sector privado. Bueno, pues esto no es nada nuevo, yo creo que ya se ha mencionado en alguna de las charlas, ¿no? Este mundo de datos en el que vivimos. Para daros unas cifras, hay 50 millones de tweets al día, espero que no tengas que mirarlos todos para preguntas. La gente pasa alrededor de 700 billones de minutos al mes en Facebook. Hay 1,3 exabytes de datos mandados y recibidos con nuestros móviles y se piden alrededor de 73 cosas por Amazon por segundo. Es increíble. Entonces, en este entorno, empresas que saben manejar los datos y que saben explotarlos, como estas que pongo aquí, IBM, eBay, Facebook, Amazon, son las que realmente están dominando el panorama. Si nos fijamos en el entorno científico, pues encontramos algo parecido, ¿no? Encontramos que en todas las disciplinas se están generando también datos gracias a nuevas herramientas, a un poder de computación cada vez mayor y lo tenemos a lo largo del espectro científico, ¿no? Desde aquellas disciplinas que tienen muchísima financiación, que están haciendo cosas impresionantes, como por ejemplo en el CERN, donde tienen el colisionador de partículas en Ginebra, con muchísimo dinero. Este instrumento no produce datos, vomita datos, salen una cantidad de datos terrible. Y después tenemos justo en el otro extremo, tenemos una cantidad de disciplinas, lo que se llama el long tail of science, que son la mayoría de las disciplinas científicas que a lo mejor no tienen los mismos recursos, pero que también están generando datos y que necesitan, que tienen los mismos retos a la hora de trabajar con ellos, o parecidos, que os iré presentando. Esta es la primera pregunta que nos tenemos que hacer, ¿no? ¿Qué son los datos? Y aquí un problema que encontramos es que es bastante difícil definirlos. Y incluso cuanto
más abierta sea tu percepción en cuanto a la hora de acotar qué son los datos, mejor, porque pueden ser muchas cosas, son cosas muy heterogéneas y necesitamos afrontarlo con esa perspectiva de, bueno, a ver qué puede ser, ¿no? Me gusta esta definición, por ejemplo, de la Universidad de Monash en Melbourne, en Australia, que habla de datos como evidencia del proceso científico. Ahí incluye la palabra proceso, ¿no? Que yo creo que es importante, porque los datos al final muchas veces son el resultado de un proceso. Dice que da igual si son en formato físico o en formato digital, y después que son el resultado de observaciones, experimentos, simulaciones. Pueden ser de tipo primario, información que se genera durante el proceso, o pueden ser de tipo secundario, o datos ya limpios, datos analizados, no tanto en bruto. Después hay algunas categorizaciones que ayudan a entender mejor a qué nos referimos, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a formatos, pues pueden ser datos textuales, numéricos, multimedia, modelos de simulación, software, datos disciplinares, datos de distintos instrumentos. Pueden ser desde documentos de texto a hojas de cálculo, cuadernos de laboratorio, cintas y casetes, fotos, películas, diapositivas, artefactos, especímenes, muestras y una larga lista de distintos elementos que pueden tomarse como datos científicos, y de ninguna manera esta lista es completa. O sea que os vuelvo a decir que lo toméis siempre con una visión lo más amplia posible. La siguiente pregunta, una vez que sabemos qué son los datos, es, bueno, esto está muy bien, ¿no? Pero ¿por qué nos están hablando de gestionar nuestros datos? ¿Por qué nos están hablando de todo el tema de Open Data, ¿no? ¿Por qué tenemos que compartir nuestros datos? ¿Por qué tenemos que hacerlo de una manera adecuada? No sé si os gusta Dilbert, pero es muy divertido. Y aquí un poquito quiero resaltar ese primer punto, ¿no? Que no es tanto pensar en los demás, voy a compartir mis datos por el bien de la humanidad y que los demás puedan tener acceso a mis resultados y reproducirlo. No, el primero es, si vosotros sois un poquito egoístas, la primera cosa es que no queréis perder vuestros datos, entonces tenéis que hacerlo bien. Después ya vienen otros temas como que queremos que los resultados científicos, y otra vez esto se ha vuelto a mencionar en las charlas anteriores, queremos que se pueda reproducir, ¿no? Queremos que si nosotros decimos que algo ha pasado y que son los resultados que nos dan nuestros datos, queremos que otros científicos sean capaces de coger esos datos, mirarlos y asegurarse de que lo que nosotros estamos diciendo es verdad. O sea, que se pueda reproducir, para que haya transparencia, ¿no? Para que no podamos inventarnos cosas. Y después, pues muchas veces que se puedan reutilizar. No queremos, esto también se ha mencionado, no queremos que se tengan que capturar datos que ya se han creado por segunda vez y que se invierta dinero en todo este tipo de cosas. Además, bueno, los que nos dan el dinero nos van a pedir cada vez más que hagamos cosas con nuestros datos. Remedios hablaba, yo creo, en el 2003 se mencionaba en alguna de las declaraciones el acceso a los datos, pero realmente yo creo que de una organización más a nivel internacional, que en el momento en que se empezó a hablar de datos fue la OECD en el 2004, cuando dice que los datos deberían de ser compartidos, ¿no? Unos años después, la National Science Foundation en Estados Unidos, después de muchos estudios y muchas guías que se hicieron para un poquito apoyar al investigador a trabajar con datos, empieza a pedir que cuando se pida financiación del NSF se incluya un plan de gestión de datos con la propuesta de investigación. Esto es una revolución, porque ya a partir de ese momento la gente tiene que saber
qué es un plan de gestión de datos. Las universidades tienen que apoyar a los investigadores a crear planes de gestión de datos. Los planes de gestión de datos nos los contarán un poquito en más profundidad más adelante, pero ya ahí hablan de una cantidad de temas sobre cómo vas a tratar los datos, en qué formatos los vas a crear, dónde los vas a guardar, cómo esperas que compartirlos, cómo los vas a documentar, y una cantidad de información que hasta ese momento la mayoría de los investigadores no se preocupaban. Por supuesto, aquí en Europa sigue también una política un año después en la que también empiezan a pedir que los datos se compartan. No solo los que nos dan el dinero nos piden que compartamos los datos y que los pongamos en abierto, sino que empezamos a ver, de nuevo, algo que hemos oído esta mañana, que las revistas y los editores empiezan a decir que pongamos los datos que acompañan a los artículos que queremos publicar con ellos, empiezan a decir, esos datos los tenéis que depositar en algún sitio. En muchos casos ellos quieren los datos, ¿no? Y hay repositorios como ese que os pongo ahí, de Dryad, donde la gente puede depositar los datos que acompañan a las publicaciones en revistas. E incluso, aquí Thomson Reuters también es muy inteligente, para seguir con uno de los monopolios que tienen, crean ese Data Citation Index, donde prometen dar un poquito, cuando compartes datos, medir el impacto que tiene el que tú compartas datos, ¿no? Y hacer un índice de impacto sobre compartir datos. O sea, ya tenemos a los que nos dan el dinero y los sitios donde tenemos que publicar pidiéndonos cosas sobre datos. Bueno, no solo eso. Todavía, a lo mejor en España todavía no ha pasado, ¿no? Pero tenemos que en universidades internacionales empieza a haber políticas de datos, como las que empezamos a ver que están apareciendo con las publicaciones. Pues hay políticas de datos que nos piden que los datos que son producto de la investigación financiada en la universidad se depositen en repositorios de datos nacionales, internacionales, de dominios específicos. Cuando lleguemos a este punto, por lo menos esperas que las universidades también te den unos servicios de apoyo, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta política de datos es de la Universidad de Edimburgo. La Universidad de Edimburgo está a la cabeza en cuanto a servicios de datos dentro de las bibliotecas, dentro de la universidad, y bueno, para cada una de las cosas que pide que los investigadores hagan con datos, realmente tienen un equipo de gente trabajando que son capaces de apoyar al investigador para que haga este tipo de cosas. Y tienen un repositorio de datos ya montado en el que los datos tienen cabida y los van a cuidar y los van a preservar. Entonces, los retos que como investigadores tenéis que afrontar son un poquito estos que os incluyo en la lista, ¿no? Tenéis que ser capaces de planificar la gestión de datos, porque igual os empiezan a pedir un plan de gestión de datos cuando pidáis financiación. No solo hablamos de datos que vosotros creéis, muchas veces vais a necesitar datos que han creado otros investigadores, otros proyectos de investigación, otras organizaciones. Bueno, ¿dónde encontráis esos datos? Vuestros propios datos. Tenéis que ser capaces de crearlos y almacenarlos de la forma más segura posible. Después documentarlos, esa es la parte que nos gusta más en las bibliotecas, ¿no? Que es todo el tema de metadatos. Pero también vais a tener que ser capaces de transformar esos datos que capturáis e integrarlos con otros datos, analizarlos, visualizarlos y finalmente publicar y compartirlos, ¿no? Pero como veis, no he querido centrar mi charla en el tema de datos en abierto porque creo que cuando hablamos de datos, la parte de publicación es la parte final y antes de que se publiquen los datos, tiene que haber una cantidad de pasos que se tienen que dar bien, que hablar de publicación de datos, de repositorios de datos, a mí me parece un poquito
inútil si no se cuenta toda esta parte de adelante que va, y que yo creo que es una de las diferencias principales que hay cuando hablamos, cuando hablamos de datos y de publicaciones. Bueno, estamos hablando de animales completamente distintos, ¿no? Planes de gestión de datos. Yo creo que vamos a oír más sobre este tema después, pero bueno, son, así a grosso modo, son documentos que describen qué vas a hacer con tus datos de investigación desde el momento en que los estás pensando en crearlos hasta que se termina el proyecto y los compartes o los guardas en algún sitio, ¿no? Os presento ahí un par de herramientas que las podéis buscar en Google, que son el DMP Tool, que yo creo que es una americana, el DMP Online. Surgen de la misma herramienta, pero después han tomado un poquito caminos distintos, ya que cada una de ellas está basada en las políticas de datos que tienen los distintos países, ¿no? El DMP Tool tiene las políticas de datos de Estados Unidos, de la National Science Foundation y otras agencias de financiación, mientras que el DMP Online tiene todas las políticas de datos del Reino Unido. Entonces, lo bueno de estas herramientas es que te apoyan en el proceso de crear ese plan de datos, ¿no? Pues va siendo paso a paso, te van diciendo, vamos a ver, ¿qué datos vas a crear? Si son de este tipo, a lo mejor deberías pensar en utilizar este software o este repositorio para almacenarlos. Además, sabes que si tienes financiación de esta agencia, te van a pedir que hagas esto o esto otro. Entonces son herramientas que, bueno, si en algún momento tenéis que hacer un plan de gestión de datos, yo creo que podéis crearos una cuenta y empezar a ver qué pinta tienen, ¿no? Bueno, ¿dónde encontramos datos que han generado otras personas, otros proyectos de investigación, otras organizaciones? ¿Dónde están? Bueno, esto realmente es toda una disciplina, ¿no? Datos por ahí de otros datos secundarios. Realmente hay equipos en bibliotecas que se dedican a dar este servicio y que tienen colecciones inmensas. Aquí yo os pongo algunos puntos que me parecen interesantes, ¿no? Lo importante a la hora de utilizar datos secundarios es que las fuentes sean de la mayor calidad posible y que podamos confiar en ellas, ¿no? Entonces aquí os pongo 4 o 5 tipos de fuentes, ¿no? Primero son los sitios para buscar datos, son los centros de datos o institutos estadísticos. Centros de datos pueden ser de un dominio específico, por ejemplo, yo qué sé, ahora no me sale ninguno, pero podría ser, yo creo, por ejemplo, me salen en Inglaterra, ¿no? Hay centros de datos de ciencias sociales. Bueno, en España mismo tenemos el CIS, que está enfocado en estudios de opinión, o tenemos el INE, el Instituto de Estadística, o por ejemplo podríamos pensar en Eurostat. Después tenemos repositorios de datos internacionales, y ahí os pongo 3 enlaces a portales que tienen listados de repositorios de datos, ¿no? Y están organizados por disciplinas, podéis echarle un vistazo y podéis ver un poquito qué datos contienen. Después, por supuesto, a pesar de que hay muchos repositorios de datos y que todo esto cada vez es más grande, seguimos encontrando que muchos investigadores ponen los datos de su investigación en sus propias páginas web. Entonces esto también son una de esas fuentes que son utilísimas. Después, todos los portales de Open Data son fiables, ¿no? Y por ejemplo ahí os pongo 2, el europeo y el español, aunque en España, como somos así, pues tenemos uno por comunidad autónoma o provincia. Y después, por supuesto, tenemos las páginas estadísticas de datos de organizaciones internacionales como las Naciones Unidas, el Banco Mundial, el Fondo Internacional Mundial. Todos estos sitios y muchos más os van a dar acceso a una cantidad de datos con una calidad muy buena. Bueno, ahora vamos a por vuestros datos. Necesitamos crear y almacenar datos, y yo creo que ahora mismo, gracias a los avances en tecnología, en computación, los investigadores tenéis unas posibilidades increíbles de crear y almacenar datos en formas en que no se habían hecho antes.
Herramientas de encuestas. Tenemos, por ejemplo, no sé si habéis utilizado Google Forms o SurveyMonkey, pero estas dos herramientas y muchas más os permiten de manera rápida crear una encuesta online donde vosotros definís las preguntas, definís si hay 3 tipos de respuesta o si la gente puede escribir en formato libre para hacer la respuesta. Os permiten contactar con la gente que va haciendo la encuesta, incluso analizar los datos online, descargar los datos, por supuesto. Y bueno, son herramientas utilísimas. Después estamos hablando de Open Data, Open Access. Hablemos también de Open Hardware, ¿no? Ahora mismo tenemos una capacidad de utilizar microcontroladores abiertos, pequeños ordenadores como la Raspberry Pi o impresoras 3D que nos permiten a nosotros mismos crearnos los instrumentos para crear los datos. Con Arduino, de una manera bastante sencilla, eres capaz de crear mediciones, instrumentos que te permitan medir la temperatura, la humedad, la luminosidad, el ruido. Entonces, todo este tipo de instrumentos se están empezando a utilizar mucho para generar datos científicos y realmente es espectacular la forma con que se trabaja con todos estos elementos de Open Hardware, ¿no? Por supuesto, hay 1000 metodologías más para crear datos y, como decía antes, no intento ser completo, sino sugeriros algunas cosas. Y una vez que hemos creado nuestros datos, un paso fundamental para su gestión es cómo organizarlos, ¿no? Y ahí esto es un consejo útil, ¿no? Realmente es un poquito de sentido común, ¿no? Pero necesitamos que los ficheros de datos los organicemos en carpetas, con etiquetas y de una manera sistemática, ¿no? Los criterios son esos de organización, contexto y consistencia. La organización, pues que las carpetas tengan un sentido. Si estamos utilizando 3 instrumentos, que cada instrumento, lo que saque cada uno tenga una carpeta distinta, que el autor, el nombre de los datos, la fecha, todo eso lo guardemos de alguna manera y que incluso lo guardemos siempre de la misma manera, ¿no? Que pongamos la fecha, por ejemplo, siempre con el mismo formato. Os pongo ahí un enlace a uno de los cursos, yo creo que es de los principales que tenéis que mirar si os queréis meter en temas de datos, que es este de la Universidad de Edimburgo, otra vez la utilizo, que es el Research Data Mantra, y tiene esta parte de organizar datos donde se mete muy a fondo en todas las cositas que tenéis que ir viendo. A la hora de almacenarlos, aquí ya depende un poquito del entorno en vuestra organización, ¿no? Yo os hablo aquí de tres elementos. Uno pueden ser los servidores en red, que son aquellos servidores que tenemos en nuestros departamentos, que los gestionan informáticos, que tienen sus backups, que son los sitios donde realmente deberíamos estar guardando los datos porque sabemos que ahí están más seguros. Después tenemos nuestros ordenadores personales que nos vienen muy bien para trabajar con los datos, pero que los discos duros pueden fallar, nos podemos dejar, no sería la primera vez, el portátil en el tren, en el autobús, y aquí podemos perder los datos fácilmente. Y después esas unidades de almacenamiento externo o CDs, ¿no? que no las recomendamos porque la longevidad no está garantizada y que de igual manera se estropean o se pierden. Pero vuelvo a insistir que aquí depende un poquito del entorno donde trabajéis y siempre debéis hablar con los profesionales en vuestra organización, ya sean de biblioteca o informáticos, para ver cuáles son vuestras opciones. Llegamos a la parte favorita en bibliotecas, que es cómo documentar estos datos. Y bueno, los metadatos, ¿no? Que ya no es la primera vez que oímos hablar de los metadatos en estas charlas hoy, pero bueno, que son información sobre nuestros datos, ¿no? Y aquí, bueno, pueden ser de distintos tipos, a nivel del objeto, a nivel de la colección, a nivel metodológico, pero lo principal es que tenemos que guardar información, el nombre de los datos, las fechas, dónde se han recogido,
quiénes son los que lo han recogido, si hay publicaciones relacionadas, proyectos, otros datos, cuáles son las condiciones de acceso, los derechos, cómo están organizados técnicamente esos datos, esas carpetas que os hablaba antes, ¿no? O incluso muchas veces los datos te dan un archivo de texto donde son todo números y no sabes muy bien qué se refiere a qué, y entonces hay libros de códigos que te dicen de la primera columna a la quinta columna es la fecha, de la sexta a la décima es el año de nacimiento, y este tipo de cosas tienen que venir con los datos y es necesario guardarlas para que después esos datos valgan para volver a utilizarlos y alguien pueda hacer algo con ellos. Después viene la parte de análisis y visualización de los datos, que realmente yo creo que es de las partes más divertidas a la hora de trabajar con datos, pero también más sofisticadas. Entonces os voy a ir presentando varias herramientas con distintos niveles de complejidad y os voy a sugerir una, principalmente, bueno, voy a sugerir varias, os voy contando. Yo creo que hay muchas más, ¿no? Pero así las que me he encontrado yo que más se utilizan y que más suelen gustar entre los investigadores son estas cuatro: SPSS, Stata, SAS, Mathematica, todas de pago, con licencias que no son precisamente baratas, y todas más o menos te permiten hacer análisis de todo tipo, ¿no? Te permiten trabajar con matrices, te permiten sacar muchos gráficos y te permiten trabajar con los datos a muchos niveles. Pero realmente la herramienta que yo recomiendo es R y RStudio. R es un programa estadístico que es de acceso abierto, no cuesta dinero bajártelo, empezar a utilizarlo, y tiene un lenguaje de programación en el cual puedes hacer todo tu análisis. Tiene muchas ventajas, una de ellas es que se está utilizando muchísimo en entornos científicos, pero también en entornos privados, y la gente es abierto, es código abierto, y la gente desarrolla sus propias librerías y las publican para hacer distintas cosas. Yo qué sé, yo quiero ser capaz de sacar mis datos y pintarlos en mapas de Google Maps. Bueno, ¿tú has pensado eso? Ha habido ya 20 personas que han sacado librerías distintas que tú simplemente las cargas y eres capaz con 2 comandos de pintar tus datos en Google Maps. Pues cositas así para lo que queráis. Y en cuanto a temas de análisis estadístico, la gente crea librerías de distintos tipos de análisis estadístico en R que se pueden reutilizar y que en un momento te la cargas y estás utilizando los últimos métodos estadísticos que se están creando. Bueno, esta flexibilidad no la tienes con otras herramientas y se pueden hacer muchísimas cosas. Así que si estáis pensando en aprender un paquete estadístico, un paquete para trabajar con datos, olvidaros de estos y meteros con R. Después, por supuesto, hay paquetes más sofisticados para trabajar con distintos tipos de información, ¿no? Si queremos trabajar con mapas y análisis georreferenciados, aquí un poquito el más potente es ArcGIS, son sistemas de información geográfica, y ahí combinamos archivos que son mapas, con sus georreferencias para cada uno de los polígonos o puntos que tengan, con datos que hacen referencia también a esos elementos geográficos, de manera que después somos capaces de, sobre un mapa, pintar esos datos y cosas muchísimo más sofisticadas. Si lo que estamos trabajando son con datos cualitativos, si tenemos textos, tenemos imágenes, tenemos vídeos, tenemos entrevistas, la manera de organizar eso es muy compleja, pero herramientas como AtlasDay os ayuda a hacer eso, porque eres capaz de coger distintos elementos multimedia, organizarlos, asignarles etiquetas, hacer análisis cualitativos, etcétera, etcétera, y es un software muy potente. Estos dos son de pago, y yo creo que no son precisamente baratos tampoco. Después, un software que a mí me encanta es Gephi,
Gephi, depende con quién hable, lo pronuncia de una manera distinta, pero es un software que nos permite hacer gráficos de redes con una flexibilidad y una potencia increíble. Este también es abierto, y si tú tienes unos datos en los que hay relaciones entre los elementos y quieres pintarlos y analizarlo, Gephi es el paquete que hay que utilizar. Le dices cuáles son los nodos, le dices después las aristas, el peso de las aristas que pueden tener, y a partir de ahí Gephi te hace unas cosas maravillosas. Un poco complejo de utilizar. Entonces también hay otras herramientas, como por ejemplo Google Fusion Tables, que te permiten hacer cosas con mapas o gráficos de redes de una manera bastante más sencilla y con resultados muy interesantes. Os recomiendo que le echéis un vistazo, porque igual que con Gephi hacíamos esos gráficos de redes como el que os hemos enseñado antes, que es muy espectacular, por ejemplo, que hacemos, que os estoy enseñando aquí, es un gráfico de redes que hice yo para la Fundación Juan March, donde se enseñaban los distintos artistas que habían aparecido en las exposiciones de la Fundación desde el 73, y es como interactivo, se mueve, es muy bonito, y es capaz de transmitir la información de una manera que de otra forma sería muy difícil. También otro que se utiliza mucho y que también es más o menos, es un poco más accesible que los que os presentaba al principio, es Tableau, y también nos permite hacer todo tipo de gráficos de barras y estas cositas que estamos viendo. Y después, si ya vais un poquito a la parte, esto es más sencillo pero es un poquito más bonita, si vais a la parte de infografía y queréis hacer un cartelito para cualquier cosa que queréis comunicar, hay herramientas también online. Esta, por ejemplo, es Infogram, que te permite hacer unas infografías a partir de datos ya muy mascaditos, muy limpios, y son unas infografías muy curiosas. Y después este es uno de mis favoritos también cuando queremos presentar nubes de etiquetas. Este también es otra herramienta online que se llama Wordle, donde tú le dices simplemente un texto y le dices el número de veces que se repite, y a partir de ahí ya puedes hacer estas nubes de etiquetas que ahora mismo las utiliza todo el mundo, pero que son capaces de transmitir conceptos muy rápidamente y bueno, que son muy bonitas, ¿no? Esta, por ejemplo, es para el programa de música de la Fundación Juan March de este año. Estos son los compositores, y el tamaño es el número de obras que se interpretan por cada compositor, y me lo pidieron hacer porque querían demostrar un poquito que la programación es un poquito distinta a lo que se hace en otros sitios. Otra parte bonita de trabajar con datos es transformarlos e integrarlos. Os comentaba al principio que cuando hablamos de datos, muchas veces hablamos de la preservación de los datos, pero no hablamos de los procesos que generan los datos, ¿no? Entonces hay un debate en la comunidad científica y en la comunidad de preservación, en la que se está diciendo ya que bueno, no solo tenemos que preservar los datos son el resultado de procesos. Lo que necesitamos también son preservar esos procesos. Bueno, existen herramientas de procesos. Aquí os presento una que utilizamos nosotros bastante, Pentaho, pero hay otras como Taberna, etcétera, que te permiten crear de una manera muy visual los pasos que tú utilizas para procesar tus datos, que normalmente suelen ser: saco datos de una fuente de datos, que ya puede ser un SQL, un MySQL, un API en Internet. Saco esos datos, los proceso, los ordeno, los divido, los corto, los mezclo con otras cosas, los analizo, y todo este tipo de cosas son pasitos que veis ahí. De manera que al final de un proceso de estos obtenemos unos datos, que normalmente ya lo tienes en un formato CSV, que es como texto más limpio, ¿no? Donde cada campo está separado por una coma, y esto después en cualquier paquete estadístico o en cualquier cosa lo puedes utilizar. Pero tienes todo el proceso documentado, y para mañana, si lo tiene que hacer otra persona, podría repetirlo, ¿no? Después, un elemento fundamental a la hora de trabajar con datos, y yo creo que me lo preguntabas tú, Manuel, esta mañana, me decías, ¿pero tú programas? Hay que programar.
hay que aprender a programar, no hay que tener miedo. Hay lenguajes de programación ahora mismo como Python, que son muy ágiles, no te voy a decir fáciles de aprender, pero que se pueden aprender. Ahí está este chiste bastante gracioso sobre la diferencia entre Python y Java. Y muestra un poquito la diferencia, ¿no? Mientras que Python es un lenguaje que tú más o menos lo lees y puedes entender qué está pasando, Java a lo mejor necesitas 2 páginas y necesitas mucho tiempo para saber qué ha hecho otro programador. Y después Python, así como R también, pues son tan abiertos que la gente desarrolla librerías para el tratamiento de datos que te permiten trabajar con matrices, análisis de todo tipo, modelos muy sofisticados. Entonces, por ejemplo, estas 2 librerías, SciPy y NumPy, son las que gente trabajando con datos utilizamos todos los días para distintos procesos que necesitamos hacer con los datos. Otra herramienta fundamental y muy curiosa es todo lo que sea scrapear información de páginas web. Cuando he tenido que dar soporte, por ejemplo, a científicos sociales, me decían, por ejemplo, me podían pedir algo como, mira, en el país han sacado la información de cómo se han utilizado las tarjetas opacas en Caja Madrid, pero en el país viene todo dado por persona y cada persona tiene como 100 registros y después tienes que dar a la página 2 para conseguir los datos. Bueno, pues esto... Tú programas un robot con herramientas como por ejemplo ScrapperWiki, y este robot es capaz de ir a todas las páginas, pum, 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 1, 2, 3, 4, y te baja todos los datos en una tablita, ¿no? De la misma manera, puede que esta información la publiquen en archivos PDF, que es imposible trabajar con ellos a la hora de analizarlos estadísticamente. Pues herramientas como estas te permiten pasar por archivos PDF y extraer la información que tú necesitas y meterla en tablas. Y después otra de mis favoritas es, a la hora de limpiar datos, es OpenRefine, una herramienta que empezó con Google y que yo creo que ya la ha abandonado Google, pero que te permite limpiar y armonizar datos de una manera muy sencilla, muy dinámica, y que incorpora elementos de máquinas de aprendizaje para que seas capaz. Por ejemplo, te dan, yo qué sé, en el repositorio puede que una persona haya depositado un trabajo hoy poniendo Luis Martínez Uribe, mañana pone Luis M. Uribe. Bueno, pues aquí tienes herramientas de máquinas de aprendizaje que son capaces de detectarte que ese puede ser la misma persona y te permiten unificar la información. Aparte de, si vas a utilizar datos en Linked Data y estás utilizando vocabularios que están publicados por ahí fuera, eres capaz de normalizar tus datos con los datos que están publicados ahí fuera. Una herramienta potentísima que, si os queréis meter en este mundillo, recomiendo que le echéis un vistazo. Y bueno, la vida es compartir. Publiquemos, compartamos. Aquí hay de todo, ¿no? Y tampoco voy a contaros muchas cositas, pero por ejemplo sí algunos ejemplos que sí que durante estos últimos años me han llamado poderosamente la atención por su potencia, flexibilidad y facilidad de utilizar. Este es un repositorio de datos de Harvard, MIT, y que te permite, está enfocado a las ciencias sociales, pero te permite crear tu propio repositorio en la nube en 2 minutos. En 2 minutos tú te creas una cuenta y, como si fuese Gmail, te creas tu repositorio y ya puedes empezar a subir datos, los documentas utilizando estándares. En este caso, al ser enfocado en ciencias sociales, utiliza DDI, que es el Data Documentation Initiative, de manera que tú no te tienes que preocupar de qué campos utilizar, sino que ya te lo dicen. Puedes subir los datos en distintos formatos. Si subes en un formato, por ejemplo, como SPSS, que a lo mejor no todo el mundo lo puede abrir, esto te lo transforma a formatos de preservación, te lo transforma a un CSV, puedes hacer los análisis online, puedes, si quieres, cerrar tus datos y pedir que la gente te tenga que escribir un email para acceder a ellos, te da análisis. Bueno,
herramienta muy bien pensada y muy bien desarrollada por los compañeros de MIT. Y después, licencias, si pones tus datos, los compartes, ¿cómo lo vas a compartir? Yo creo que nos van a hablar de esto un poquito más, ¿no? Pero hay licencias tipo Creative Commons, Open Data Commons, Open Government License. Tampoco voy a decir que soy un experto en nada de esto, así que yo creo que en las siguientes charlas os hablarán más sobre ellas. Y eso es un poquito todo. Yo creo que volver a incidir en la idea de que trabajar con datos en el futuro yo creo que va a ser una cosa fundamental y puede que sea un elemento diferenciador para aquellos investigadores que en el futuro tengan que pertenecer a equipos de investigación y que a la hora de comparar investigadores que tengan las mismas cualidades, si uno de ellos es capaz de hacer este tipo de cosas con datos, de transformarlos, de sacarlos de páginas web, de saber sobrepublicarlos, dónde conseguirlos, puede que os ponga en posiciones muy buenas para encontrar los trabajos que estáis buscando. Y después también poner una pica en Flandes para que, bueno, todo esto yo os lo he dicho un poquito para que los investigadores aprendan a hacer estas cosas, pero yo creo que también desde nuestras universidades en España, como se viene haciendo en el extranjero, es hora de que llevamos ya bastantes años hablando sobre el tema de datos en abierto, publicar datos. Pero es hora de que hagamos algo en nuestras universidades, es hora de que desde las bibliotecas se fomente el trabajo de cerca con investigadores, con datos, para facilitarles un poquito todo este tipo de retos que hemos hablado. Y bueno, es un poquito todo. ¿Cualquier pregunta? Bueno, creo que había dos preguntas ahí, ¿no? Primero, una era cómo convences al investigador y después en bibliotecas, cómo convences a la gente en bibliotecas. Al investigador lo convences cuando te dan la oportunidad de hacer algo para él y le haces un trabajo bueno. Te dicen, como os decía, ¿no? Necesito datos de esta web, ¿cómo podría sacarlos? No sé qué. Bueno, pues tú le programas un scraper que se baje los datos y le muestras que eres capaz de hacerlo, y la próxima vez va a venir a preguntarte cualquier cosa sobre datos. Esto con cualquier cosa. Ya pueda ser de que te venga y te diga, no sé cómo hacer, tengo estos datos, no sé dónde abrirlos, no sé cómo transformarlos, no sé cómo acceder a estos datos, necesito datos, microdatos de Eurostat y me piden una licencia, ¿cómo hago esto? Cualquier tipo de cuestión sobre datos que tú seas capaz de resolverle a los investigadores va a generar una confianza que es la que tienes que conseguir para seguir trabajando en este tema. A la hora de profesionales en bibliotecas que trabajen, que sepan sobre SPSS, que sepan sobre Stata, que sepan R, que sepan programar. Bueno, yo no soy, llevo trabajando en bibliotecas ya 14 años, pero no tengo una formación de bibliotecario, soy matemático. Y considero que en bibliotecas también tenemos que empezar a tener esa multidisciplinaridad, ¿no? Tenemos que ser capaces también de atraer a gente de otras especialidades para que haga otras cosas, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos ahora un convenio en la biblioteca de la Fundación, tenemos un convenio con
con la Facultad de Matemáticas de la Complutense y estamos trayendo a gente del máster de estadística computacional. Les dejamos que tengan acceso a nuestros datos y les decimos: estos son nuestros datos, estos son algunos de nuestros problemas, ¿qué puedes hacer? Juega con ellos. Y esta gente nos está haciendo unas cosas con los datos increíbles. Todo desde la biblioteca. Sí, gracias. Me han dicho que tengo que levantar. Mirar para la cámara, pero no me compañero aquí. Bueno, es un comentario sobre la pregunta. A ver, yo veo lo que has expuesto en dos partes. Una, el investigador que genera datos, y ese sabe de todo, entiendo, el que genera los datos. Un investigador de astrofísica sabe manejar esos datos, sabe tratarlos estadísticamente. Es que si no, ¿qué hace con ellos para la investigación? Y dos, el investigador que necesita datos, lo que has dicho tú. Entonces yo eso lo veo de una manera distinta. Yo eso lo veo como un servicio que da la universidad a los investigadores, que no necesariamente tiene que ser la biblioteca, porque no sé si sois programadores o tenéis sus conocimientos de R, de Python o de todo lo que se ha hecho aquí, pero que una universidad debería ofrecer ese servicio en una oficina de datos, no solo para la propia gestión de la universidad, sino de apoyo a los investigadores. Entonces son dos niveles distintos, yo lo veo a distinto nivel. El papel de la biblioteca yo creo que es el que venimos diciendo a lo largo del día. Y en la oficina de datos lo veo como asesor de, por ejemplo, de bibliometrías, de fuentes, de bases de datos externas, pero no lo veo manejando Python a nuestros bibliotecarios, o sí, a lo mejor me corregís, ¿eh? Le damos un cursillo de informática. Ah, bueno, aquí tenemos a un ingeniero informático. Bueno, ahí te voy a decir, hay una tradición de bibliotecarios de datos en Estados Unidos y en el mundo anglosajón, de gente haciendo ese servicio de referencia a datos secundarios, que me parece que era el segundo elemento del que hablabas, y es una tradición desde los años 60. O sea, es un servicio de biblioteca de datos dado desde la biblioteca. Gente en la biblioteca que tienen colecciones de datos secundarios y saben sobre fuentes de datos que no se tienen en la biblioteca y que dan ese servicio de referencia desde la biblioteca. No solo eso, no solo un servicio de referencia de dónde están los datos, sino que son capaces de manipularlos a un nivel básico para decir... te puede decir un investigador. Yo he hecho ese trabajo, yo he hecho ese trabajo en Londres, fue mi primer trabajo y bueno, pero se hacía desde una biblioteca. Ese trabajo se hacía de una biblioteca. A lo mejor no lo tiene que hacer un licenciado en filosofía, a lo mejor lo tiene desde la biblioteca. Tenemos que traer a profesionales de otros ámbitos. Bueno, el asunto no es que servicio lo da, sino que se tiene que hacer. Ahí estamos de acuerdo. Y que hay dos facetas. Una de datos secundarios y otra de datos primarios que están creando, ¿no? Y los servicios de datos que se dan no tienen por qué ser o los dos o uno u otro, ¿no? Pueden depende de la organización. Tú ves en el del mundo anglosajón, las universidades allí tenían oficinas de datos potentes como las que he descrito hace un momento o esta mañana, que no hablamos en privado. Pues en algunos sitios empezaban a darse, en algunos sitios se hacían incluso, por ejemplo en Oxford, empezaban a unir distintos elementos de la universidad, informática, la oficina de investigación, el centro de e-ciencia y la biblioteca. Todos ellos, de manera conjunta, aportaban soluciones a estos retos que os contaba de los investigadores con datos, o sea que sí que se está haciendo. Luis, una pregunta. Los datos que gestionas de la fundación, de los investigadores de la Fundación Juan March que van a Dataverse, ¿qué tipo de licencia tienen? ¿Hay, digamos, evidencia de que se reutilizan? ¿Tienen licencia como para ser reutilizados? ¿Hay distintos tipos de casos?
Hay distintos tipos de casos. Tenemos desde los datos que están, se publica la información sobre los datos, es decir, los metadatos, y los datos están como tras un muro que cualquiera que quiera acceder a ellos tiene que escribirnos un email y explicarnos un poquito el caso, y a partir de ahí se les da acceso porque la gente quiere saber para qué se van a utilizar. Y después hay datos que cualquiera puede coger o analizarlos online o descargárselos y trabajar con ellos. Entonces es un poquito una mezcla. En cuanto al uso que se le está dando, pues la propia herramienta de Dataverse te dice cuántas veces se descargan los datos, cuántas veces se analizan, y sí que se están utilizando, ¿sabes? Muchas gracias, Luis.